Hola, bienvenido o bienvenida, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo episodio de Escuela de Estoicismo Moderno, los episodios Vida Estoica. Esta escuela de estoicismo aplicado en el mundo actual que día a día vamos construyendo en base a todo lo que vamos viviendo. Hoy, un nuevo episodio, una nueva lección del manual de vida de Epicteto, que puedo decir que toca su fin. Creo que quedan 2 o 3 lecciones más que quiero resaltar o remarcar que tienen mucha aplicación en el mundo que hoy vivimos, o al menos de la forma que lo estoy viviendo o la perspectiva que lo enfoco, y que diseccionamos sacando lo más importante de la lección. La lección de hoy va sobre el autodominio, el dominio de sí mismo, la capacidad de controlar emociones, comportamientos, pensamientos y reacciones. Y dice así: el dominio de sí mismo depende de la honestidad con uno mismo. Ante todo, debes saber quién eres y de qué eres capaz de hacer. ¿Y de qué eres capaz? Exacto. Ante todo, debes saber quién eres y de qué eres capaz. ¿Quién eres? ¿Qué eres? En realidad no lo sabemos, pero sí que lo sabemos. Tienes una idea de lo que eres y lo que has hecho hasta llegar aquí. Y eso te da perspectiva para saber que si has podido salir de una fábrica donde trabajabas 12 horas al día y llegar a ser el dueño de tu tiempo, tener tu propia empresa o tus propias empresas y poder encontrar una libertad financiera más o menos digna, estable y decente, ¿qué es lo que no puedes hacer a partir de aquí? Dice otra cosa que resalto es: siempre estamos aprendiendo, siempre estamos creciendo, nunca lo sabemos, nunca somos perfectos, nunca somos imparables, aunque lo podamos ser, siempre estamos en ese proceso, y entenderlo te quita todo el peso que tiene intentar saber o intentar creer que ya lo dominas o intentar controlar. Controlas algo, no controlamos nada, no dominamos nada y no sabemos nada. Y ya, por último, porque esta lección es breve pero intensa, como todas las de este manual de vida de Epicteto, que es una auténtica Biblia, dice: con todo, no te hagas ilusiones. Si intentas ser algo o alguien que no eres, empequeñeces a tu verdadero yo y terminas por no desarrollarte en campos donde podrías destacar de forma natural. ¿Cuántas veces forzamos trabajo, relaciones, amistades, pareja, círculos sociales, con tal de intentar ser alguien que no somos? En el camino hacia la verdad hay 2 caminos, o hay 2 errores, diría de esta forma mejor. Uno es no empezar y el otro es no llegar hasta el final. Cuéntate la verdad incómoda, cuéntate la verdad desagradable, y una vez te la cuentes, créetela porque es la verdad y empieza a vivirla. Ahí empieza el dominio de uno mismo, ahí empieza la maestría de uno mismo, en la pura verdad que radica únicamente en nosotros y que solo nosotros podemos concebir como nuestra propia verdad. El resto no tiene papel en esta película, es solo nuestra verdad con nosotros mismos y es lo único que importa, porque eso te hará libre. Créeme, no dejo de contarme verdades desagradables, pero son verdades. Y ayer no me lo pasé bien, pero fue una verdad en mi vida. Y dije, bueno, hoy he crecido, porque me he contado una verdad y la he vivido como no quería habérmela contado ni haberla vivido antes. Y eso es lo único que importa, la verdad que te cuentas a ti mismo, porque ese es el camino hacia el autodominio. Y esto es vida estoica. Así que un estoico camina el camino de la verdad y el autodominio y la gestión de lo que puede controlar, y está todo dentro, que es eso, justamente lo que podemos controlar. Gestionar, digamos así, mejor y más suavemente. Recuerda, el autodominio depende de la honestidad contigo mismo. No lo olvides, es importante de verdad. Aquí estoy, en Santa Teresa, apurando los últimos días antes de ir a México y anunciando que precisamente el próximo jueves
vamos a dar en Imparables en tiempos de crisis, en los talleres online Imparables en tiempos de crisis, temporada 2, el primer taller que voy a conducir sobre autodominio, gestión del ser, sobre la maestría de uno mismo. Si quieres participar, en la descripción del vídeo hay unos enlaces. Puedes participar, registrarte, acceder y entrar en este grupo, donde además hay un grupo de seguimiento en Instagram y donde se explora de forma práctica durante el y el después. Gracias por permanecer aquí, por formar parte de esta escuela de estoicismo moderno, por sumar, por contarme vuestras inquietudes, comentar, dar likes, compartir. Gracias. Gracias por vosotros, por ser y por sea lo que sea la verdad que hay en vosotros. El viaje continúa.